La casa que siguió viva por René Rivas. El llamado entró a las horas 7:42 de la mañana del lunes 18 de mayo de 1998. El temporal había cortado caminos, botado postes y convertido los potreros del sector El Molino en una masa espesa de barro, ramas quebradas y animales sueltos. La comisaría de San Clemente llevaba 2 días atendiendo denuncias menores, techos desprendidos, caminos cerrados, ganado perdido, una señora encerrada en su propia casa por la caída de un álamo. Pero el llamado de don Reinaldo Bórquez no sonó como los otros. No contestan, dijo por teléfono. La casa está prendida, los animales están comidos, pero no sale nadie. El cabo que tomó la denuncia le preguntó si había visto sangre, vidrios rotos, señales de robo. No, respondió Reinaldo. Eso es lo raro. Está todo en orden. La familia desaparecida era la familia Aravena Fuentes. Vivían en una parcela antigua a 2 kilómetros del camino principal. El padre, Sergio Aravena, 48 años, agricultor pequeño, hombre seco, desconfiado, de esos que no pedían ayuda, aunque la casa se les viniera abajo. Su esposa, Marta Fuentes, 44, profesora rural retirada por problemas de salud. Con ellos vivían la madre de Sergio, doña Elvira, una anciana postrada pero lúcida, y los 2 hijos del matrimonio, Claudia, de 16 años, y Tomás, de 9. Además, desde hacía apenas 3 días, dormía en la casa una trabajadora nueva, Rosario Leiva, contratada para ayudar con la limpieza y el cuidado de la anciana. 6 personas. Cuando los carabineros llegaron, encontraron la puerta de la cocina cerrada, pero sin llave. El perro de la familia estaba amarrado junto al gallinero. No ladró. No gimió. Solo miró a los uniformados con los ojos hundidos, como si llevara días viendo algo que no podía explicar, respondía a los ademanes de perros golpeados. La cocina estaba tibia. Sobre la mesa había 6 platos limpios, dados vueltas sobre un paño. La tetera aún tenía agua. En la estufa quedaban brasas rojas, no muchas, pero suficientes para demostrar que alguien la había alimentado durante la madrugada. La casa no estaba abandonada. La casa parecía esperar. El primer recorrido no arrojó señales claras. Las camas estaban hechas. La ropa estaba en los closets. Los documentos de Sergio seguían en una caja de lata dentro del velador. La libreta de ahorro de Marta estaba en la cómoda. No faltaban radios, herramientas ni dinero. En el dormitorio de la hija encontraron la pantalla de su notebook abierta y aparecía un chat que decía: anoche volvió a caminar arriba. El cabo no le dio importancia. Pensó en ratones, gatos, quizás en alguna plancha suelta del techo. Pero don Reinaldo, que había entrado con ellos, se persignó. Eso mismo dijo la niña el jueves. ¿Qué cosa? Que alguien caminaba en el entretecho. Subieron al segundo piso. La casa tenía una mansarda estrecha, baja, llena de cajas, ropa vieja, sacos de harina vacíos y herramientas oxidadas. El techo crujía con el viento. Había olor a humedad y a madera podrida. Uno de los carabineros alumbró con linterna. Allí, entre 2 vigas, encontraron un espacio limpio. No había polvo. Había una manta doblada. Una vela consumida. Cáscaras de pan duro. Y una lata abierta con restos de comida. Entonces todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Alguien había estado viviendo arriba. No por una noche. No por accidente. Durante días. Tal vez semanas. El subcomisario Rojas. El caso no debió llegar a manos de Elías Rojas. Rojas era subcomisario de investigaciones, pero llevaba meses relegado a tareas menores. Había denunciado años atrás a 2 superiores por alterar evidencia en un caso de contrabando. Desde entonces, sus ascensos se congelaron, sus informes se perdían y sus compañeros lo trataban con una cortesía que no era respeto, sino distancia. Lo mandaron a El Molino porque nadie quería ir. Un crimen sin cuerpos no era crimen todavía.
Una familia desaparecida podía convertirse en fuga, deuda, locura doméstica o tragedia climática. Pero cuando Rojas entró a la casa, supo que no estaba frente a una fuga. La casa tenía una calma falsa. Ese era su primer pensamiento. No era el desorden de una familia que salió apurada. Tampoco era el orden normal de una casa habitada. Era un orden construido después. Alguien había limpiado. Alguien había acomodado. Alguien había querido que la escena pareciera tranquila. En la cocina, Rojas observó los platos. ¿Por qué 6? Preguntó. El cabo no entendió. Son 6 personas. Justamente. Sobre la mesa había 6 platos limpios, pero en el lavaplatos encontraron una taza sucia con restos de café y marcas de labios. Una sola. No correspondía al orden de la mesa. Era como si alguien hubiese comido aparte, después de todos. Rojas anotó, la casa fue usada luego de la desaparición. Revisó la despensa. Faltaban conservas. No muchas. Las suficientes para que alguien sobreviviera algunos días. En el galpón encontró alimento recién puesto para los animales. Las gallinas tenían grano seco, a pesar de que la familia llevaba al menos 2 días sin ser vista. La vaca había sido ordeñada. Eso le molestó más que cualquier mancha. El criminal no huyó. Se quedó. Se ocupó de la casa. La hizo funcionar. En el dormitorio de Sergio había botas junto a la cama. En el de Marta, un rosario bajo la almohada. En el de Claudia, cuadernos con frases repetidas durante semanas: mi papá no me cree. Mi mamá dice que rece. La abuela escucha respirar detrás de la pared. No somos 6. La última frase estaba escrita 3 veces. No somos 6. No somos 6. No somos 6. Rojas guardó el cuaderno en una bolsa de evidencia. En la habitación de Tomás encontró dibujos. Casas con ventanas negras. Una figura alta dibujada en el techo. En varios papeles, el niño había pintado una línea desde el bosque hasta la parte trasera de la casa. Una línea de pasos. Afuera, el barro conservaba marcas profundas. Las huellas venían desde el bosque. Entraban por la parte posterior, cruzaban junto al leñero y terminaban cerca de una ventana pequeña de la despensa. Rojas caminó alrededor de la casa. Revisó el patio, el gallinero, el camino, el costado del canal. Nada. No había huellas saliendo. Era imposible que el barro hubiese conservado solo un tramo. Había llovido parejo. El suelo estaba blando por todas partes. Rojas volvió a mirar la casa. Por primera vez en años sintió algo parecido al miedo. No miedo al muerto. Miedo al vivo. Al vivo paciente. Al vivo que entra, mira, espera y aprende. Las entrevistas. El primer vecino interrogado fue don Reinaldo Bórquez. 62 años, viudo, dueño del predio colindante. Dijo haber visto humo saliendo de la chimenea el domingo en la tarde, cuando ya nadie respondía a los llamados. También afirmó haber escuchado un golpe seco la noche del viernes, pero no salió por la lluvia. ¿Un golpe de qué tipo?, preguntó Rojas. Como cuando botan un saco de papas al suelo. Uno solo. Número. Primero uno. Después otro. Después nada. Gritos. Don Reinaldo miró hacia la ventana. Eso es lo que no me gusta. ¿Qué cosa? Que no gritaron. La segunda entrevistada fue Nélida Carrasco, profesora de la escuela rural. Claudia Aravena había faltado el viernes. Eso no era normal. Era buena alumna, de pocas amigas, pero constante. El jueves anterior, Nélida la había visto pálida. Me dijo que quería dormir en la escuela. ¿Por qué? Porque en su casa había alguien. ¿Alguien quién? No sabía. Decía que caminaba cuando todos estaban acostados. Que abría cajones. Que una noche le dejó una trenza de pelo sobre la almohada.
Rojas levantó la vista. ¿Una trenza? Sí. Ella pensó que era de su abuela. Pero la abuela tenía el pelo corto. Se hizo denuncia. Nélida bajó la voz. Sergio no quería escándalos. Decía que la niña inventaba cosas. El tercer testimonio vino de un niño llamado Mauricio, compañero de Tomás. Dijo que Tomás no quería volver a su casa porque el hombre del techo le hablaba. ¿Qué le decía? Preguntó Rojas. Mauricio se encogió de hombros. Que no mirara para arriba. Y Tomás lo veía. Número. Pero decía que se reía bajito. Rojas pidió revisar las pertenencias escolares de Tomás. En un cuaderno de matemáticas encontró una frase escrita entre sumas mal hechas: mi papá le puso candado al techo, pero él igual baja. La frase fue fechada el miércoles 13 de mayo. 5 días antes del llamado. La última entrevista de ese día fue con Rosario Leiva, la trabajadora nueva. Pero Rosario también estaba desaparecida. Nadie sabía mucho de ella. Había llegado recomendada por una mujer del pueblo, supuestamente para reemplazar a otra empleada que se había ido. Rojas buscó a esa empleada anterior. Se llamaba María Inostroza. La encontró en una casa pequeña, cerca de la carretera, con 2 bolsos listos junto a la puerta. Al ver la credencial, María empezó a llorar antes de que él hiciera la primera pregunta. Yo les dije que se fueran, repitió varias veces. Yo les dije. Había trabajado en la casa Aravena durante un mes. Renunció después de escuchar pasos sobre su pieza durante 3 noches seguidas. La primera vez pensó que era Sergio arreglando algo. La segunda, que eran ratas. La tercera escuchó una voz. ¿Qué voz? María apretó las manos. Una voz de hombre. Muy cerca. Como si estuviera acostado al otro lado del techo. ¿Qué dijo? María no quería responder. Rojas esperó. Finalmente, ella susurró, dijo mi nombre. El subcomisario guardó silencio. Después me dijo, María, no apagues la luz. Se lo contó a la familia. A la señora Marta. Ella me creyó. Pero don Sergio no. Él dijo que en esta casa no mandaban las supersticiones. María miró hacia sus bolsos. Esa casa no estaba embrujada, señor. Entonces. Esa casa estaba ocupada. Hoja 4, la casa. El segundo registro fue más agresivo. Rojas ordenó levantar tablas, revisar muros, abrir entretechos, desmontar muebles. El fiscal local consideró exagerada la medida. Todavía no había cadáveres. Todavía podía tratarse de una desaparición voluntaria. Rojas no respondió. Pidió herramientas. En la mansarda encontraron señales claras de permanencia, restos de vela, fósforos, envoltorios de pan, una cuchara oxidada, una botella con agua, hebras de lana, marcas de uñas en la madera, y un pequeño orificio abierto entre 2 tablas. El orificio daba justo al dormitorio matrimonial. Desde ahí se podía ver la cama de Sergio y Marta. En otro extremo hallaron una ranura sobre la habitación de Claudia. Rojas se quedó mirando ese agujero más tiempo del necesario. No dijo nada. Solo anotó, observación prolongada de la familia. Conducta previa al ataque. Control psicológico. Luego revisaron la despensa. La ventana pequeña tenía marcas por dentro. No había sido forzada desde afuera. Había sido usada desde adentro para entrar y salir hacia una zona cubierta por el alero, donde el barro no marcaba bien. Eso explicaba parte del misterio, pero no todo. El intruso podía moverse por la casa sin ser visto. Había un espacio falso detrás de un mueble antiguo del pasillo, una abertura estrecha que conectaba con una cámara entre muros. Desde ahí se podía escuchar la cocina, el dormitorio de la abuela y el baño. No era una casa. Era un cuerpo lleno de túneles. Doña Elvira, la madre de Sergio, había dormido durante semanas a menos de 1 metro de esa cámara.
En su pieza encontraron algo que cambió el tono de la investigación. Bajo el colchón, envuelto en un pañuelo, había un papel arrugado con letra temblorosa. El hombre volvió. No es ladrón. Él conoce la casa de antes. Rojas preguntó por la historia del terreno. Nadie quería hablar. El notario del pueblo dijo que los papeles eran antiguos, incompletos. La propiedad había cambiado varias veces de dueño. Antes de pertenecer a los Aravena, fue bodega agrícola. Antes, casa patronal. Antes, según rumores, un internado informal. ¿Internado?, preguntó Rojas. Cosas de campo, respondió el notario. Niños pobres, huérfanos, hijos de temporeras. Gente que dejaban allí. ¿Quién lo manejaba? El notario se quitó los lentes. Eso fue hace mucho. Le pregunté quién. No hay documentos. Mentía. Rojas lo supo por la forma en que evitó mirar el archivo metálico del fondo. Esa noche, el subcomisario volvió solo a la casa. Quería sentir el silencio sin carabineros, sin vecinos, sin linternas ajenas. La lluvia había parado. El barro brillaba bajo la luna. Entró por la cocina. La casa olía a madera mojada, ceniza vieja y encierro. Subió a la mansarda. Apagó su linterna. Esperó. Al principio solo escuchó el viento. Después, un crujido. No venía del techo. Venía de abajo. Rojas bajó despacio. En la cocina, la puerta trasera estaba abierta. Él la había dejado cerrada. Sobre la mesa había una taza. Tibia. Con café recién servido. Hoja 5, los primeros restos encontraron a Rosario Leiva al tercer día. No dentro de la casa, sino en una quebrada cercana, semienterrada bajo ramas y barro arrastrado por el temporal. La identificación fue rápida por la ropa. El informe preliminar indicó muerte violenta, pero Rojas pidió que no se filtraran detalles. No quería prensa. No quería curiosos. No quería que el asesino supiera cuánto sabían. Rosario había sido la última en llegar a la casa y la primera en aparecer. Eso podía significar dos cosas: o fue víctima accidental, o el asesino quiso que la encontraran. En el bolsillo de su delantal había una llave. No correspondía a ninguna puerta visible. La llave abría un candado oxidado en el galpón. Dentro del galpón encontraron herramientas, sacos, un arado viejo y un piso de tierra aparentemente normal. Pero el perro comenzó a gemir frente a una esquina. Cavaron. A medio metro apareció una caja metálica. Dentro había fotografías quemadas, fichas escolares, medallas religiosas, boletas antiguas y un cuaderno con tapas negras. No era de la familia Aravena. Era de 1974. En la primera página decía: Hogar San Gabriel. Registro interno. Rojas sintió una presión fría detrás del cuello. El Hogar San Gabriel no aparecía en ningún registro oficial. No era escuela, no era internado reconocido, no era institución estatal. Pero el cuaderno contenía nombres de menores, edades, fechas de ingreso y columnas marcadas con palabras como: traslado entregado, retirado sin familia. Algunos nombres tenían una cruz. Otros una inicial. Majestad. Rojas fotografió todo. El fiscal quiso cerrar el hallazgo como antecedente histórico no relacionado. Rojas se negó. Esto está relacionado. Usted no tiene cómo probarlo. Lo enterraron en el galpón de la familia asesinada. Desaparecida, corrigió el fiscal. Ya apareció Rosario. El fiscal guardó silencio. Rojas continuó: y alguien estuvo viviendo dentro de esa casa antes de que desaparecieran. Alguien que conocía sus cámaras internas. Alguien que sabía dónde estaba enterrada esta caja. El cuaderno incluía nombres de adultos responsables. Algunos estaban abreviados. Otros, no. Doctor Héctor Larraín. Padre Osvaldo Mira. Juez Renato Aburto. E. Valdés.
Majestad Santelices. Todos hombres respetables del pueblo. El doctor todavía atendía en una clínica privada. El juez estaba jubilado, pero vivo. El sacerdote retirado vivía en una casa parroquial. Valdés era empresario agrícola. Santelices había sido alcalde. Rojas entendió que ya no investigaba solo una desaparición. Investigaba una red. Y probablemente alguien, desde adentro de esa red, estaba limpiando los últimos rastros. Esa tarde apareció una nueva nota en la casa. No estaba antes. La encontraron clavada con un cuchillo pequeño en la puerta de la despensa. La letra era grande, irregular, casi infantil. Yo también dormí aquí. Hoja 6, el Hogar San Gabriel. El Hogar San Gabriel había funcionado entre 1973 y 1979. No como institución formal. No con letrero. No con permisos visibles. En el papel, el terreno aparecía como dependencia agrícola asociada a beneficencia parroquial. En la práctica, según los testimonios que Rojas empezó a reunir, fue un lugar donde llegaban niños pobres, huérfanos, hijos de mujeres solas, menores entregados temporalmente y nunca devueltos. La gente del pueblo sabía. Ese fue el detalle más cruel. No todos sabían todo, pero todos sabían algo. Un almacenero recordaba que compraban pan por sacos. Una enfermera recordaba curaciones sin ficha clínica. Una mujer recordaba haber oído llorar niños en una camioneta. Un antiguo cuidador dijo que había una pieza donde nadie podía entrar. ¿Por qué nadie denunció?, preguntó Rojas. La respuesta fue siempre parecida. Porque eran otros tiempos. Porque mandaba gente importante. Porque uno tenía familia. Porque nadie iba a creerle a un pobre contra un juez. Porque los niños no eran de nadie. Esa frase quedó flotando en la libreta de Rojas. Los niños no eran de nadie. El expediente se volvió más oscuro. El doctor Héctor Larraín negó conocer el hogar. Después admitió haber ido por caridad. El padre Osvaldo dijo que era un centro de ayuda temporal. El juez Aburto se molestó y amenazó con denunciar a Rojas por persecución. Valdés ni siquiera abrió la puerta. Pero cuando Rojas mostró las fotografías encontradas en la caja, todos cambiaron el rostro. En una de ellas aparecían 5 adultos parados frente a la casa antigua. Atrás, en una ventana del segundo piso, se veía un niño. Muy flaco. Mirando hacia afuera. Al reverso de la foto había una fecha, agosto de 1976. Y un nombre escrito a lápiz, Mateo. La inicial M del cuaderno. Rojas buscó ese nombre en el registro. Mateo Santibáñez. Edad aproximada, 8 ingreso, 12 de abril de 1975. Estado, sin familia. Observación, conflictivo. Destino, traslado. La palabra traslado estaba subrayada. No había más. Mateo no aparecía en certificados de defunción, adopción ni egreso. Simplemente desaparecía del papel. La teoría de Rojas empezó a tomar forma. Mateo había vivido en esa casa cuando era niño. Había conocido los muros, el entretecho, los espacios ocultos. Había sobrevivido a algo. Había vuelto. Pero había un problema. Si Mateo tenía 8 años en 1975, en 1998 tendría 31 años. Podía estar vivo. Podía ser fuerte. Podía haber esperado 20 años. Esa noche, Rojas interrogó al padre Osvaldo. El viejo sacerdote no parecía asustado. Parecía agotado. «Usted sabe quién es Mateo», dijo Rojas. El sacerdote miró sus manos. Mateo no era su nombre real. ¿Cuál era? No lo sé. Miente. No todos los niños llegaban con nombre. ¿Qué le hicieron? El sacerdote respiró con dificultad. Yo no hice nada. Rojas se inclinó sobre la mesa. Esa es la frase favorita de los cobardes.
El viejo lo miró por primera vez. ¿Usted cree que está investigando un crimen nuevo? Estoy investigando 6 desapariciones y una muerte. No, dijo el sacerdote. Está investigando una casa que nunca dejó de castigar. Antes de irse, el padre Osvaldo dijo una última cosa: si Mateo volvió, no vino solo por venganza. Entonces, vino por lo que dejamos abajo. Hoja 7, abajo no era el galpón. Rojas tardó un día entero en entenderlo. La casa tenía un sótano sellado. No aparecía en los planos. El acceso había sido cubierto con cemento bajo una despensa falsa. Al golpear el piso, el sonido cambiaba. Hueco. Profundo. Antiguo. El fiscal se opuso a romper. No tiene orden para destruir propiedad privada. La familia está desaparecida. No sabemos si están muertos. Entonces quizás estén abajo. El silencio bastó. Rompieron el cemento. Debajo apareció una escotilla de madera negra, hinchada por humedad, cerrada desde afuera con un sistema oxidado. El olor que salió no fue de muerte reciente. Fue peor, olor a tierra vieja, encierro, ropa húmeda, tiempo detenido. Bajaron con mascarillas. El sótano no era grande. Tenía muros de piedra, piso de tierra y marcas de agua. En una esquina había cadenas antiguas fijadas a argollas. En otra, restos de camas metálicas pequeñas. No encontraron cuerpos completos, sino fragmentos del pasado, botones, zapatos infantiles, una peineta, restos de cuadernos deshechos, trozos de género, una cuchara doblada. Rojas no habló durante varios minutos. El cabo que lo acompañaba vomitó contra una pared. En el fondo del sótano había una inscripción raspada en la piedra: Mateo no se fue. No era una frase reciente. Tenía años. Quizás décadas. Pero sobre esa inscripción, escrita con barro fresco, alguien había agregado: los otros tampoco. La investigación ya no podía enterrarse. Rojas llamó a peritos de Santiago. El fiscal perdió el control del caso. La prensa llegó al día siguiente. Los canales hablaron de casa del horror, red clandestina, familia desaparecida y posible asesino vengador. Pero mientras todos miraban hacia el pasado, Rojas seguía pensando en el presente. ¿Dónde estaban Sergio, Marta, doña Elvira, Claudia y Tomás? Si Mateo era el intruso, ¿por qué no dejaba los cuerpos? ¿Por qué mostraba a Rosario y ocultaba al resto? La respuesta llegó con una llamada anónima. A las horas 2:13 de la madrugada, el teléfono de la pensión donde dormía Rojas sonó. Subcomisario, dijo una voz de hombre. Rojas se incorporó. ¿Quién habla? Usted encontró abajo. Mateo. Hubo una respiración larga. Ese nombre me lo pusieron ellos. ¿Dónde está la familia? La familia vivía sobre nosotros. Ellos no tienen culpa de lo que pasó hace 20 años. Todos viven sobre algo, subcomisario. Los niños tampoco tenían culpa. Silencio. Rojas supo que había tocado algo. Claudia y Tomás no hicieron nada. La voz cambió. Se volvió más baja. Tomás me escuchaba. Está vivo. Él sabía que yo estaba arriba. Me dejaba pan. Rojas apretó el auricular. Dime dónde está. Pregúntele al juez por la pieza blanca. La llamada se cortó. Hoja 8, la pieza blanca. El juez Renato Aburto vivía en una casa amplia, limpia, con jardín perfecto y rejas negras. Recibió a Rojas con un abogado presente. Esto es un abuso, dijo antes de sentarse. Rojas dejó una grabadora sobre la mesa. Mateo preguntó por la pieza blanca. El juez envejeció 10 años en 3 segundos. No fue miedo común. Fue reconocimiento. No sé de qué habla. Sí sabe. Usted está usando declaraciones de un posible homicida. Estoy usando la reacción de un hombre culpable. El abogado intervino. Rojas lo ignoró.
¿Qué era la pieza blanca? El juez se levantó. Se acabó la entrevista. Rojas también se levantó. 5 personas siguen desaparecidas. Una mujer apareció muerta. Hay restos antiguos bajo una propiedad ligada a ustedes. Y un sobreviviente acaba de mencionar una pieza que usted reconoce. El juez lo miró con odio. No va a poder probar nada. Esa frase era una confesión sin firma. La pieza blanca no estaba en la casa principal. Estaba en una construcción secundaria, a casi 5 kilómetros, dentro de un antiguo fundo de Valdés. Había sido usada como enfermería clandestina del Hogar San Gabriel. Los archivos municipales la registraban como bodega sanitaria. Rojas obtuvo la orden con presión de prensa. Entraron al fundo al amanecer. La pieza aún existía. Paredes encaladas. Piso lavable. Ventana alta. Un desagüe en el centro. No había nada abiertamente criminal a simple vista. Ese era el horror. La crueldad no siempre deja manchas visibles. A veces deja superficies demasiado limpias. En un armario encontraron frascos vacíos, vendas antiguas, fichas quemadas y una caja con dientes infantiles. El perito salió sin decir palabra. Rojas se quedó mirando el desagüe. Luego vio algo detrás del lavamanos, una marca raspada, casi cubierta por pintura. Una majestad. Debajo, otra frase: aquí aprendí a no gritar. Ese mismo día hallaron el vehículo de Sergio Aravena. Estaba oculto bajo ramas en un camino forestal. Dentro no había sangre. Solo barro en el asiento trasero y una manta de doña Elvira. En la guantera, Rojas encontró una boleta de combustible del jueves anterior y una nota escrita por Marta: Sergio habló con Valdés. Volvió raro. Dijo que no tocáramos el galpón. Entonces apareció otra posibilidad. La familia Aravena no había sido solo víctima casual del intruso. Sergio había descubierto algo. Quizás intentó negociar. Quizás amenazó con denunciar. Quizás quiso vender silencio. Y alguien, Mateo o los antiguos responsables, decidió cerrar la casa. Esa tarde llegó un paquete a la pensión de Rojas. Sin remitente. Dentro venía una cinta de cassette. La etiqueta decía: viernes. Rojas consiguió una grabadora. Al principio solo había ruido. Lluvia. Viento. Golpes de madera. Luego una voz de mujer. Marta. Sergio, por favor. Otra voz. Sergio. Cállate. No salgan. Después una voz masculina, lejana, como desde arriba: yo los escuché a ustedes toda mi vida. Silencio. Luego Tomás: mamá, está en el techo. La cinta se cortó. Rojas quedó inmóvil. La crueldad más grande no era la muerte. Era haberles hecho entender, antes del final, que durante semanas su casa ya no les pertenecía. Hoja 9, la última casa. Los cuerpos de Sergio y Marta aparecieron en el bosque. No estaban lejos. Eso fue lo más insoportable para los equipos de búsqueda. Habían pasado varias veces cerca. El barro, las ramas y la lluvia los habían cubierto parcialmente. Rojas no permitió que la prensa se acercara. Doña Elvira apareció después, dentro de una pequeña leñera abandonada, envuelta en mantas. La escena desconcertó a todos. No había señales de abandono cruel. Alguien la había dejado recostada, con cuidado. Como si para el asesino ella no perteneciera al mismo castigo. Claudia no aparecía. Tomás tampoco. Eso cambió la presión del caso. Los canales empezaron a hablar de niños desaparecidos, aunque Claudia ya no era niña. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos exigían justicia. Otros decían que Rojas estaba removiendo cosas peligrosas. En la noche, desconocidos lanzaron piedras contra la pensión donde dormía. Un papel entró por debajo de la puerta: váyase antes de que lo entierren con ellos. Rojas no se fue. Volvió a la casa Aravena.
Había algo que no encajaba. Mateo odiaba a los responsables del hogar San Gabriel. Pero la familia actual no formaba parte de esa red, salvo quizá Sergio, si había descubierto algo y quiso usarlo. Entonces, ¿por qué atacar a todos? La respuesta estaba en Claudia. Revisó otra vez su pieza. Cuadernos, ropa, cartas, dibujos, libros escolares. Detrás de un espejo encontró un sobre pegado con cinta. Dentro había fotos. No antiguas. Recientes. Fotografías tomadas desde la mansarda, Marta cocinando, Sergio leyendo, Tomás durmiendo, Claudia frente al espejo. Al reverso de una de ellas había una frase: tú sí miraste. Claudia sabía. No solo escuchaba. Había visto al intruso. Rojas buscó en el piso, en las paredes, en el closet. Finalmente encontró una tabla suelta bajo la cama. Allí Claudia había escondido una libreta pequeña. La primera página decía: si me pasa algo, fue porque encontré el hoyo. El hoyo estaba detrás del gallinero. No era una fosa. Era una salida. Un túnel estrecho, antiguo, casi derrumbado, que conectaba con la cámara interna de la casa. Mateo no solo vivía en el techo. Entraba y salía bajo tierra. Claudia lo había seguido. La libreta narraba los últimos días con una claridad horrible. Había descubierto que alguien dejaba comida arriba. Había encontrado ropa vieja. Había escuchado a su padre discutir con un hombre en el galpón. Había visto a Rosario llorando en la cocina. Y había escrito una frase final: el hombre del techo no es el único. Rojas entendió tarde. Mateo no actuaba solo. Alguien de la red lo estaba usando, o persiguiendo, o ambos. La llamada llegó otra vez a las horas 2:13. Subcomisario. ¿Dónde están Claudia y Tomás? El niño vive. Rojas cerró los ojos. ¿Y Claudia? Silencio. Mateo. Ella encontró la puerta. ¿Qué puerta? La que no debían abrir. Dime dónde. La voz respiró con dificultad. Vuelva donde empezó. La casa. Número. Más abajo. La línea murió. Rojas partió antes del amanecer. Hoja 10, lo que la casa guardaba debajo del sótano había otro espacio. No lo descubrieron los peritos. Lo descubrió Rojas golpeando las piedras, siguiendo corrientes de aire mínimas, oliendo la humedad como un animal encerrado. Una sección del muro sonaba diferente. La rompieron. Al otro lado apareció un pasadizo bajo, casi colapsado, que descendía hacia una cámara más antigua. Allí el aire era irrespirable. Las linternas cortaban la oscuridad en pedazos. Nadie hablaba. La cámara no era grande. Pero había demasiada historia dentro. Cajas con fichas. Ropa infantil. Fotografías. Objetos personales. Documentos firmados por hombres que durante años habían sido intocables. Y al fondo, sentada contra la pared, estaba Claudia. Viva. Deshidratada, muda, con los ojos abiertos como si todavía estuviera viendo algo que los demás no podían ver. A su lado estaba Tomás. También vivo. El niño sostenía una linterna apagada y un pedazo de pan duro. Cuando Rojas se acercó, Tomás dijo apenas: él nos cuidó. ¿Quién? El niño apuntó hacia el fondo. Allí, detrás de unas cajas, encontraron a Mateo. No era el monstruo que el expediente imaginaba. Era un hombre flaco, envejecido antes de tiempo, con cicatrices viejas, ojos hundidos y una calma enferma. Tenía una herida profunda. Se estaba muriendo. Rojas se arrodilló frente a él. Tú mataste a la familia. Mateo sonrió apenas. La casa mató primero. Necesito nombres. Mateo movió los ojos hacia las cajas. Están todos ahí. ¿Quién mató a Sergio y Marta? Mateo respiró con dolor. Sergio quiso vender la caja. Valdés vino.
El juez mandó hombres. Rosario los vio. Marta gritó. Todo volvió a pasar. Rojas entendió. La familia no había sido atacada solo por Mateo. Había habido dos crímenes superpuestos. Primero, la red intentó recuperar los documentos enterrados. Después, Mateo intervino. Luego la casa se convirtió en escenario de venganza, silencio y castigo. ¿Y tú? Preguntó Rojas. ¿Qué hiciste tú? Mateo miró a Tomás. Lo que nadie hizo por mí. Murió antes de llegar al hospital. El caso explotó. El juez Aburto fue detenido. Valdés apareció muerto en su fundo antes de declarar. El doctor Larraín huyó y fue capturado en Argentina. El padre Osvaldo confesó parcialmente, pero insistió hasta el final en que no sabía todo. Los archivos del Hogar San Gabriel revelaron una red de entregas ilegales, maltratos, desapariciones y muertes encubiertas durante años. Pero la justicia llegó tarde. Como siempre llega en los pueblos donde todos saben algo y nadie sabe nada. Claudia nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Tomás declaró una sola vez. Dijo que el hombre del techo le dejaba comida porque él también había sido un niño encerrado. La casa Aravena fue clausurada. Durante meses permaneció vacía, cercada con cinta, vigilada por carabineros. Aún así, los vecinos juraban ver humo salir de la chimenea algunas noches. Un año después, la municipalidad ordenó demolerla. La mañana de la demolición, las máquinas no partieron. 3 motores fallaron. Un trabajador renunció después de asegurar que alguien le habló desde el entretecho, aunque ya no quedaba nadie dentro. Finalmente quemaron la casa. El fuego duró horas. Cuando solo quedaron vigas negras y ceniza mojada, Rojas caminó entre los restos. Ya no era el mismo hombre. Había resuelto el caso, sí. Pero resolverlo no lo alivió. La verdad no limpió nada. Solo mostró cuánto tiempo puede vivir una mentira bajo una casa, bajo un pueblo, bajo una familia. Cerca del antiguo gallinero, donde empezaba el túnel, Rojas encontró barro fresco. No había llovido en 3 días. Se agachó. Había huellas. Venían desde el bosque. Cruzaban hasta las cenizas. Y terminaban ahí. Ninguna volvía hacia afuera. Rojas sintió un crujido sobre su cabeza, imposible, porque ya no había techo. Luego escuchó una voz baja. No venía de la casa. Venía de abajo. No somos 6. Rojas no corrió. No gritó. Solo miró el barro, las cenizas y el terreno abierto donde antes estuvo la cocina. Entonces comprendió la última crueldad del caso. La casa no había seguido viva porque alguien la habitara. La casa seguía viva porque el pueblo entero la había alimentado durante 20 años. Con miedo. Con silencio. Con niños sin nombre. Con jueces limpios. Con curas callados. Con vecinos mirando para otro lado. Con padres que no creyeron. Con policías que archivaron. Con médicos que firmaron. Con adultos que siempre encontraron una razón para no escuchar a los que lloraban desde abajo. El informe final de Rojas tuvo 148 páginas. La última línea decía: el crimen no comenzó la noche de la desaparición de la familia Aravena Fuentes. Comenzó el día en que la primera persona escuchó un grito en esa casa y decidió cerrar la puerta. El expediente fue archivado en 2003. Pero en el molino todavía hay gente que no pasa por ese camino después de la lluvia. Dicen que el barro marca cosas. Dicen que, si uno se queda mirando mucho rato, aparecen pisadas nuevas. Siempre desde el bosque. Siempre hacia la casa. Nunca de vuelta.